porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 6 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada. Ustedes recordarán, el gobierno de Chile ha expresado su disposición de otorgar asilo al primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, quien buscó refugio en la casa del embajador de ese país en Caracas. Recordarán que el máximo tribunal una vez más pasó por encima de la figura de la inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución vigente de nuestro país y ordenó el inicio de averiguación penal por los supuestos delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. De este tema vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Hay que decir que efectivos de la Fuerza Armada impidieron hoy el ingreso de los diputados electos por 14 millones de venezolanos. Esta cifra se dice fácil. Por órdenes de la Constituyente Comunal, la Guardia Nacional negó el paso a los parlamentarios. La segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, Dani Fernández, aseguró que no van a permitir que disuelvan a la Asamblea Nacional. Lo comentaremos como es natural. Por cierto, hoy la Constituyente Comunal convocó al diputado Freddy Guevara a comparecer y la Cancillería venezolana alegó que hay una campaña para desconocer las autoridades constitucionales que ofrecen todas las garantías a los diputados. Lo cierto es que suponemos que para el gobierno, la comunidad internacional que está escandalizada por el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional no sabe leer y han interpretado mal el artículo 200 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna vigente, que reza: los diputados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. De los presuntos delitos que cometan conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional. Sin comentarios. Un dato: una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investiga la desaparición del periodista del portal web Dollar Today, José Medina, quien denunció serias irregularidades en la cárcel de Tocorón. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras organizaciones, exigen saber sobre su paradero. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de la desaparición del periodista Jesús Medina, Jesús Medina, el 6CPC investigará el caso de esta desaparición. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que los últimos rastros señalan que el periodista se encontraba en Paracotos. Tomó nota del Nacional. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigará el caso de la desaparición del reportero de Dollar Today, Jesús Medina. Lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en su cuenta en Twitter. Los últimos rastros revelan que Medina estuvo en Paracotos días antes de su desaparición. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia desmintieron este sábado que Medina se encontrara detenido en el helicoide. El pasado miércoles 1 de noviembre denunció en su cuenta en Twitter las amenazas que estaba recibiendo contra su familia y su persona debido
a el reportaje, el trabajo periodístico que realizó sobre la cárcel de Tocorón, serias denuncias que él publicó con información, con abundantes fotografías, se podían ver, bueno, internos con armas en su poder, además de la cantidad de beneficios que en teoría de los cuales goza esta comunidad penitenciaria, y lo cierto es que a estas alturas se desconoce de su paradero. De hecho, organizaciones como el Foro Penal venezolano aseguran que no están al tanto de los motivos de la desaparición de este periodista. Sobre lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional, saben ustedes, algunos especialistas en derecho, como la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien interpuso denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está en el exilio, y lo cual, bueno, se tradujo en una decisión que ordenaba la disolución de la Constituyente Comunal. Bueno, esta instancia citó con carácter de urgencia al diputado Freddy Guevara. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional debe asistir a una sesión extraordinaria del organismo que se va a realizar el día de hoy a las 5 de la tarde, y probablemente por esta razón, bueno, los efectivos de la Guardia Nacional decidieron desconocer la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos e impidieron el paso de los diputados electos en el año 2015. La segunda vicepresidenta de la Asamblea aseguró: no permitiremos que disuelvan el Parlamento. A esta hora me dicen, hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si se te quedó el iPod en tu casa, en Retraining tenemos la mejor música. Si no tienes puesto de estacionamiento, Retraining tiene valet parking. Si no has comido, en Retraining puedes comer de forma saludable. Y si todavía no te decides, ven y anímate a entrenar con nosotros aquí en Retraining. Avenida Principal de las Mercedes, Centro Comercial La Mansión, nivel 3. Es Retraining, más que un gimnasio, tu estudio de entrenamiento. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y vamos a conversar de inmediato con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, con Tinedo Guía, acerca de este caso, la desaparición del periodista Jesús Medina. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, bueno, ha iniciado una campaña intensa, igual que el Colegio Nacional de Periodistas, exigiendo información acerca de su paradero. Tinedo Guía, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, mucho interés de conocer, bueno, los detalles de lo que se conoce acerca de esta desaparición. Un periodista del portal web Dollar Today, quien hizo serias denuncias sobre la cárcel de Tocorón hace algunos días. ¿Te escuchamos? Bueno, la verdad no tenemos todavía información cierta de dónde puede estar el colega Jesús Medina de Zaine, en este caso que raya ya en la desaparición forzosa, porque ninguna autoridad ha respondido ni ha informado absolutamente nada de si está procediendo a investigar o a buscar dónde está este joven reportero gráfico de Dollar Today. El caso que ya conocemos, cuando estuvo detenido, cuando acompañó a aquellos dos periodistas, un italiano y uno suizo, que estuvieron haciendo un reportaje y un trabajo en la cárcel de Tocorón, cárcel que ya se conoce la trayectoria y la forma cómo se comportan allá adentro. Bueno, estuvo detenido, lo llevaron a tribunales y la fiscalía no acusó absolutamente, no aportó ninguna prueba para acusar a estos jóvenes, a estos periodistas, y los pusieron en libertad plena. De pronto nos llega la información de que el viernes puso una información, me atraparon o me agarraron, algo así, según nos han informado, y nos activamos inmediatamente para saber cuál es el paradero. Bueno, hay tantas policías ahora en Venezuela y también grupos de delincuentes que no sabemos realmente qué es lo que puede estar pasando con este joven reportero. No tenemos información, estamos atentos a cualquier detalle. La familia estuvo en el helicoide solicitando información y le dijeron que allí no estaba. De manera que no tenemos ahorita certeza de dónde puede estar. Seguimos averiguando y cualquier persona que pueda informar acerca del paradero de este periodista, de este reportero gráfico, pues se lo vamos a agradecer si nos hace llegar al Colegio Nacional de Periodistas o al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ahora, Tinedo, distintas organizaciones, incluyendo el Colegio Nacional de Periodistas, han iniciado una campaña para exigir a las autoridades que se pronuncien, que den información. ¿Ha habido alguna declaración del fiscal general de la República, quien ejerce este cargo por designación de la constituyente comunal, del actual defensor del pueblo, de alguna instancia, un poco para conocer cómo avanza esta averiguación que anuncia el 6CPC? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, de verdad que no hemos escuchado absolutamente ningún planteamiento del fiscal encargado de la Fiscalía, el doctor Tarek William Saab. Tampoco hemos escuchado nada de Relaciones Interiores y Justicia, mucho menos de las policías o de la Guardia Nacional, de la Comandancia de la Guardia. De manera que estamos en un limbo, no sabemos qué puede haber pasado con este reportero gráfico, estamos sumamente preocupados por su garantía de vida, hemos exigido la preservación y hemos hecho un llamado a las autoridades para que justamente preserven la integridad física de Jesús Medina Zaine en este trago tan amargo, tan difícil de no saber dónde está, porque ahora parece que es una manía, si es en el caso de que esté detenido, pues no informar dónde está o negar la información de si lo tiene algún cuerpo policial. Ahora, en este caso concreto, ¿has tenido comunicación ustedes desde el Colegio Nacional de Periodistas con
familiares, allegados al periodista Jesús Medina para saber si ha habido alguna comunicación, si ha pedido rescate para suponer que se trata de un secuestro o algo por el estilo? ¿Qué información manejan? Bueno, quien está llevando adelante la investigación es la seccional Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas, que preside como secretaria general la licenciada Lisbeth de Cambra, y también el amigo Cárdenas, secretario de esa directiva, secretario de organización. Entonces ellos son los que están abocados directamente a la investigación, a hablar con los familiares, etcétera. Pero hay un hermetismo también por parte de los familiares y no sabemos a qué obedece. Dicen muy pocas cosas y piden también seguramente que no se digan algunas otras, ¿no? Tal vez para garantizar la seguridad o la vida de este joven reportero. Ahora, te preguntaría, Tinedo, una reflexión acerca de las garantías para el ejercicio del periodismo en nuestro país. De lo que estamos hablando es una denuncia acerca de la cárcel, de la situación interna de la cárcel de Tocorón, que ya se conoce, de la cual se ha escrito bastante, pero quisiera tu comentario en torno a este tema. Bueno, lamentablemente el periodista en Venezuela hoy en día, en estos últimos 18 años, ha sido el blanco y el objeto del ataque permanente contra la libertad de expresión, el derecho a la opinión y la información. Y por supuesto, cuando se tocan algunos intereses particulares, en este caso como es el interés de algún grupo de delincuentes o de algún grupo de personas que estén interesadas en mantener una negociación o un tipo de negocio a través de las cárceles, pues evidentemente esto molesta e incomoda a ese grupo que esté cometiendo delitos. Por lo tanto, nosotros la reflexión que hacemos es que el periodista hoy más que nunca debe tener mucho cuidado de cómo ejerce su investigación, de cómo propone las soluciones o las consecuencias que esa investigación pueda entregar para que el gran público, el pueblo venezolano, se entere de qué es lo que verdaderamente está sucediendo cuando se investiga un determinado tema. De manera que el periodista tiene que tener mucho coraje, mucho valor y buscarse realmente seguridades para que su trabajo pueda llegar oportunamente a la gran masa lectora o escucha o televidente del país. Lo cierto es que las autoridades tampoco han dicho nada sobre este reportaje especial en torno a la cárcel de Tocorón, ¿correcto? Ni lo han desmentido, ni lo han avalado, absolutamente nada, silencio total, porque parece que esa es la política actual, un oscurantismo en todo lo que se pueda. Tinedo Guía, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión, además compartiendo la información que manejan sobre esta desaparición. El periodista, insistimos, Jesús Medina, del portal Dollar Today, quien, cuyo paradero es desconocido. No hay mayor información durante las últimas 48 horas. Hay una comisión del 6CPC y lo tomó el Universal que investiga esta desaparición. La última triangulación hecha al celular del comunicador arrojó que se encontraba en un sector de Paracotos. Esto lo comentamos con ustedes al inicio, en el estado Miranda. Esto lo informó el director de la Policía Científica, el comisario Douglas Rico. Destaca el artículo, recuerda que para averiguar este caso fue designado un grupo especial de dirección contra homicidios al mando del director del CCPC, quienes trabajarán en combinación con distintos organismos de seguridad. Y el reportaje publicado por la página Dollar Today y replicado por otros portales web generó gran polémica en la población al mostrar imágenes de presos portando armas de guerra, escoltas armados, motocicletas en el interior del recinto, además de denunciar la existencia de discotecas, piscinas y otras comodidades que existen en el centro de reeducación. A estas alturas no hay reacción en torno a lo dicho, la denuncia serísima de este reportaje, pero tampoco sobre el destino de este periodista, insistimos, que está desaparecido. Antes de hacer una pausa para ir a publicidad, comentó otras informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. El portal del diario El Nacional destaca lo que vamos a comentar en minutos, con lujo de detalles. Impidieron ingreso de diputados a la Asamblea Nacional. La Guardia colaboró para obstaculizar el paso de los legisladores. Estamos hablando de representantes de la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos, seguramente la elección más concurrida en la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, saben ustedes cuál es la situación en Venezuela.
y respeto justamente a la voluntad de la mayoría. Guanipa reiteró, dice el Nacional, que quieren enjuiciar de forma arbitraria a Freddy Guevara, y Chile está dispuesto a dar asilo político a Freddy Guevara. Esto también lo comentamos con ustedes. La Constituyente Comunal lo ha llamado, lo ha convocado para asistir a una sesión el día de hoy, a la que entendemos, bueno, no va a acudir, a menos que haya alguna sorpresa. Hasta ahora hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa, y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería.
El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanci en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, efectivos de la Fuerza Armada impidieron el ingreso de los diputados electos por 14 millones de venezolanos a la Asamblea Nacional. Por órdenes de la Constituyente Comunal, la Guardia negó el paso a los parlamentarios. La segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, Denis Fernández, aseguró que no van a permitir que disuelvan a la Asamblea. Lo cierto es que el gobierno de Chile hoy dijo por su parte, que está dispuesto a dar asilo al primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, quien buscó refugio en la casa del embajador de ese país en Caracas, tras la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que una vez más pasó por encima de la figura de la inmunidad parlamentaria consagrada en nuestra Constitución, y ordenó el inicio de averiguación penal por supuestos delitos de asociación, instigación pública y uso de adolescentes para delinquir contra el parlamentario. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica, me dicen, nos acompaña justo la diputada Denis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Bueno, sí, en efecto, hoy nos disponíamos a hicimos una rueda de prensa, pero nos disponíamos a hacerla dentro de las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, cuando sorpresivamente nos comunican que los parlamentarios que estaban en la parte de afuera del Palacio no les daban acceso, mucho menos a los medios de comunicación. Yo pude ingresar, al igual que Stalin González, al igual que otros parlamentarios que estaban allí junto con nosotros, que llegamos muy temprano en la mañana, pero bueno, luego nos enteramos que no era posible que le dieran acceso a los otros parlamentarios, porque hoy había Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que el mundo al revés, el Palacio, que es donde funciona la sede del Poder Legislativo Nacional, tal como tú lo has dicho, una Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, pues hoy sencillamente con la arremetida del gobierno contra el Parlamento Nacional, contra la directiva, contra los dirigentes líderes opositores, impiden el acceso a los parlamentarios y a la prensa, que el día de la prensa era una conquista de ustedes, pues poder ingresar al Palacio cuantas veces fuera necesario, y ustedes no van al Palacio por ir a pasear, por andar caminando por los jardines del Palacio. Ustedes, los medios de comunicación, van al Palacio a realizar su trabajo y a recoger la noticia, que es la esencia de lo que ustedes estudiaron y es la esencia de la responsabilidad que tienen ustedes para con la gente, que es informarlo de lo que está pasando en el día a día. Pero sin embargo, bueno, nosotros salimos, dimos la rueda de prensa, y tal como tú más o menos lo has venido diciendo cuando haces el preámbulo del inicio del programa, o por lo menos esta parte del programa, nosotros ahí manifestamos y así lo ratificamos, que no vamos a claudicar, que no vamos a permitir que disuelvan la Asamblea Nacional, que vamos a seguir luchando pese a la adversidad y pese a la persecución de este golpe continuado que se le viene dando al Parlamento Nacional, de la situación antijurídica y legal de persecución contra el primer vicepresidente de la Asamblea, que sabemos sí, hay una persecución contra Freddy, pero también esto tiene que ver contra la institución del Parlamento. El artículo 200 constitucional prevé lo que es la institución de la inmunidad parlamentaria,
cosa que fue obviada absolutamente por este Tribunal Supremo de Justicia y por esta Asamblea Nacional Constituyente y por el fiscal, que hoy funge como fiscal general de la República, pero además es la Asamblea Nacional el único ente que tiene la facultad de pronunciarse y de conocer de las situaciones en las cuales se pudieran encontrar inmerso un parlamentario a los fines de proceder o no al allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Es quien puede calificar las faltas o no de los parlamentarios. Pero además, también hay que decirle al pueblo venezolano, recordar entre nosotros mismos, pero sobre todo enviarle este mensaje al gobierno, que la Asamblea Nacional es el ente de por sí de representación del pueblo venezolano, es la institución, la única institución de este país que goza de autonomía y de independencia. No estamos subyugados absolutamente a nadie, sino a la voluntad soberana del pueblo venezolano, que fue quien decidió en el 2015 que se hiciera o que existiera una correlación de fuerzas distinta dentro del Parlamento Nacional, y digo distinta a lo que existía anterior a esta Asamblea Nacional. Y puedo decirlo con mucha propiedad, yo estuve en la Asamblea Nacional pasada, fui electa parlamentaria en el 2010 y reelecta en este diciembre del 2015, de manera que tengo la propiedad para decir lo que estoy diciendo. Hoy tenemos una asamblea que sencillamente se debe a los intereses del pueblo, de ese pueblo que tiene hambre, de ese pueblo que sufre la escasez de los medicamentos, de ese pueblo que sufre la inflación que se come el salario del venezolano, de ese pueblo que está clamando que hay un cambio en Venezuela, porque la verdad que la situación es insostenible, y creo pues que definitivamente toda esta situación de persecución contra Freddy Guevara, esta intención del gobierno de aniquilar la Asamblea Nacional, de definitivamente ya darle un zarpazo y disolver la Asamblea Nacional, tiene que ver con esconder lo que realmente está pasando en el pueblo, distraer la atención de la gente, hacer la persecución política de tal manera que callen a todos los líderes opositores o al pueblo venezolano, subyugarlo aún más de lo que está subyugado por el hambre, por la necesidad, por la escasez, la necesidad de un pueblo. Es sencillamente la deliberada intención de un gobierno de acabar con la poca institucionalidad que existe en el país, y nosotros, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a defender el Parlamento Nacional, vamos a defender a nuestros parlamentarios y vamos a cumplirle al pueblo venezolano. Nos perseguirán a todos, nos buscarán a todos, nos llevarán presos a todos o intentarán llevarnos presos a todos los parlamentarios, pero ahí vamos a estar dando la cara unidos por este pueblo venezolano. Ahora, también nos acompaña en esta parte del programa la doctora Cecilia Sosa Gómez. Ella fue presidenta de la extinta CICES, profesora de Derecho Administrativo y Constitucional. Gracias por atendernos y acompañarnos en este debate. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer, un saludo a la diputada. Mira, yo creo que, bueno, ella ha hecho una relación muy detallada, pero creo que hay dos cosas que son importantes de valorar en este momento. Por una parte, efectivamente, el tema de la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que la Constitución da a todos los diputados. En este momento, impedir el acceso para sesionar a los diputados es una violación a su inmunidad parlamentaria. Y yo creo que en ese sentido los diputados deben hacerse eco de esa situación. Lo segundo que me parece que la Asamblea no ha hecho y debe hacer, y yo creo que es importante promover este tipo de acciones, es en primer lugar el retardo que ha tenido la Asamblea Nacional en respaldar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados electos por esta Asamblea Nacional y que han tenido obligatoriamente que sesionar fuera del país, pero que decretó la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la ineficacia de todos sus actos. Yo creo que la Asamblea tiene una deuda para con sus magistrados que han sido perseguidos, pero fueron designados por ellos, siguiendo todos los procedimientos constitucionales y legales, y no han tenido una sola expresión, que además es una sentencia que los ayuda en este momento en la situación tan difícil, porque es cierto que la voluntad del gobierno es cerrar la Asamblea, y un mecanismo por el cual cerró la Asamblea es la sentencia que decreta precisamente el enjuiciamiento sin protección a Freddy Guevara. Esto para
quienes nos están oyendo y tengan una idea de cómo se manejó este caso, esto fue presentado por el usurpador del cargo de fiscal general, el señor Tarek Saab, William Saab, el 2 de noviembre, y fue sentenciado por 32 magistrados el 3 de noviembre. Es decir, que esta es una sentencia que estaba hecha cuando se presentó el escrito solicitando un pronunciamiento del Pleno del Tribunal. Pero yo quiero destacar también en el tema de la sentencia, y este es el segundo punto en el cual la Asamblea Nacional ha fallado, o por lo menos ha tenido un gran retardo, porque todos los venezolanos sabemos que no están sesionando adecuadamente y no están asistiendo los diputados por la razón que sea. Es el segundo punto, y es que inmediatamente que esta sentencia salió, ha debido la Asamblea Nacional decretar que esa sentencia es nula y que no autorizaban el enjuiciamiento de Freddy Guevara, y tampoco hicieron nada. El venezolano está cansado de que se evalúen las situaciones de lo que el gobierno hace o el régimen hace, porque todos lo estamos viendo, todos estamos teniendo esa información. La Asamblea tiene que asumir el rol que le corresponde porque son nuestros representantes. La Asamblea es el pueblo. La soberanía que tiene la Asamblea y la protección de su inmunidad es una inmunidad que no es de nombre y apellido. La inmunidad es del pueblo para que precisamente pueda representarlos en la Asamblea, representarnos en la Asamblea y actuar en consonancia con las competencias y atribuciones que tiene. Ahora, yo le pregunto a la diputada Eri Fernández de la Luz lo que dice la doctora Cecilia Sosa Gómez. ¿No existe, digamos, un problema en el seno del Parlamento Nacional con relación al Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea que funciona en el exilio, que además ha decidido recientemente justamente la disolución de esta constituyente comunal? Quisiera su comentario y además cuál es la posición asumida por el resto de la bancada de la Mesa de la Unidad con relación a este tema. ¿La escuchamos? Bueno, no, mira, el Tribunal Supremo de Justicia lo designamos nosotros desde la Asamblea Nacional previo a todo el procedimiento que debía realizarse, que se cumplió a cabalidad. Son magistrados que tienen todas las credenciales para ser quienes enrumben la justicia de este país y en consecuencia pues desde la Asamblea se le ha prestado todo lo que ha sido el apoyo tanto en el momento que se inició la persecución contra estos magistrados como en la actualidad el apoyo en el trabajo que han venido realizando desde Washington, desde que se instalaron en la OEA y desde incluso pronunciamiento que ellos hicieran días pasados. La Asamblea Nacional también produjo un pronunciamiento, pero con el tema de la Asamblea Nacional, de que la Asamblea Nacional Constituyente, de que si se disuelve o no se disuelve, sencillamente para nosotros es inexistente esa Asamblea Nacional Constituyente y no la reconocemos porque sencillamente las condiciones de elegibilidad de esa Asamblea Nacional Constituyente ya todo el pueblo venezolano lo sabe, que fueron las condiciones fuera del marco de la Constitución, fuera de todos los preceptos constitucionales legales, además, que por supuesto hacen irritar dicha Asamblea Nacional Constituyente y es por eso que nosotros pues no la podemos reconocer. De manera que allí de pronto podemos tener un punto de diferimiento, pero no es sino sencillamente puntos de vista distintos en el cual nosotros no reconocemos una Asamblea Nacional Constituyente, repito, y bueno, el TSJ que está en este momento en el exilio, que ya también todos sabemos las razones por las cuales están allí, emiten una decisión que nosotros además la respetamos, además de respetarla también la hicimos nuestra, esa decisión que emitiera el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como pudiéramos llamarlo de alguna manera. Y en el tema de Freddy, pues ahí está toda la bancada de la Unidad unida, valga la redundancia, y estamos cónsonos con la realidad que estamos viviendo, con la realidad política y de persecución contra Freddy Guevara. Más allá de cualquier diferencia política que podamos tener en otro tema, esto es un tema que nos une y esto es un tema que nos mantiene allí a todos en alerta, porque no es Freddy, hoy es Freddy, mañana es cualquiera de nosotros, y de hecho ha habido amenazas contra el propio presidente de la Asamblea, ha habido amenazas contra otros parlamentarios de una lista, se habla de una lista que no se conoce, y eso por supuesto que nosotros no lo podemos avalar. El otro punto no recuerdo exactamente, si tú me lo recuerdas. No, era justamente eso, pero me llama la atención el argumento que usted utiliza, diputada, por cierto. Hablabas del tema de la asistencia de los parlamentarios, ya lo recordé. Hacía mucho tiempo que no ocurría el tema de que no existiese quórum en la Asamblea Nacional. Se ha venido sesionando con todas las dificultades que representa el hecho de traslado
nosotros, yo creo que no es un secreto para nadie, nosotros hemos observado cómo hay grandes dificultades para que los parlamentarios se monten en los aviones, le impiden montarse en los aviones, si vienen por vía terrestre, en las alcabalas no los dejan pasar, los retrasan. Aunado a ello hay una situación económica que también es del conocimiento de todo el pueblo venezolano, que es que los parlamentarios tenemos 2 años que no cobramos. Un parlamentario para sostenerse en Caracas tiene que costearse su boleto aéreo o su pasaje terrestre, como sea, además de su manutención, además del hospedaje. Eso representa más o menos semanalmente 2 millones de bolívares, que la mayoría de los parlamentarios no los tienen, y quienes lo tienen con grandes dificultades que tienen que asumir para poder acceder a eso, bien porque la familia les da ese sustento, bien porque por otras vías puedan conseguirlo, procurárselo, y yo creo que es injusto calificar a un parlamentario cuando todos sabemos las grandes dificultades económicas que están viviendo los parlamentarios en la actualidad. Pero ha habido un gran compromiso de los parlamentarios, allí hemos estado trabajando aún con la arremetida de todo el poder del Estado y las armas del Estado. Los parlamentarios hoy se les violentó su inmunidad parlamentaria, no permitirles ingresar al Palacio Federal Legislativo. Repito, yo pude entrar, pero hay una cantidad de parlamentarios que no pudieron ingresar, pero es el poder del Estado con las armas que las tienen, quienes deben a nosotros garantizarnos la custodia nuestra y la custodia de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Ya sabemos cómo opera este tipo de situaciones, y ya vimos, por ejemplo, la triste situación que presentó este señor Lugo, que creo que lo de señor le queda muy grande, cuando arremetió contra una cantidad de parlamentarios, dentro de los que estaba yo incluso, pero arremetió contra el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, que no es tan sencillo opinar y nosotros hacer aseveraciones cuando los diputados allí, mira, ahí está el caso de lo que vivió Américo de Gracia, casi lo matan, que los parlamentarios hemos sido asaltados dentro del Parlamento, y hay que estar allí dentro para saber lo que se siente cuando tú ves que entran hordas armadas y tú no tienes absolutamente nada con qué defenderte, con que la fuerza corporal tuya es lo único que te acompaña. En contraste a ello, entran los colectivos armados a arremeter contra los parlamentarios. Eso ha estado a la vista de todo el pueblo venezolano. Ahora, diputada, perdón que la interrumpa, me llama la atención los argumentos. Ya le voy a dar la palabra a la doctora Cecilia Sosa Gómez, que usted acaba de compartir con nosotros. La pregunta que yo le haría es la siguiente: ¿no cree usted que la decisión, por ejemplo, de los gobernadores que estaban en la fila de su partido de Acción Democrática de subordinarse a la constituyente comunal ha venido a debilitar el papel del Parlamento, tomando en cuenta los argumentos que usted acaba de compartir con nosotros? Quisiera su comentario en lo personal. ¿La escuchamos? No, yo no creo que eso debilite al Parlamento. Yo lo que creo es que cada quien debe asumir su responsabilidad personal. El Parlamento nada tuvo que ver con esa situación, esa decisión de los gobernadores de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. El partido al cual yo pertenezco y al que pertenecen estos gobernadores habló de las sanciones que se le aplicaron a los mismos, pero no, el Parlamento no se debilita por una decisión personal o una decisión de los gobernadores, que ellos lo explicaron cuáles fueron las razones que privaron para ellos juramentarse, incluyendo desde autorización de los factores políticos que los acompañaron a ellos en esas elecciones regionales en cada una de sus regiones, y además desde autorización del propio pueblo y de la sociedad organizada que en cada una de esas regiones opinó en cuanto a la situación de juramentarse o no ante la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no estoy de acuerdo, el partido al que pertenezco no estuvo de acuerdo, gran parte del pueblo venezolano no estuvo de acuerdo, pero repito, son decisiones de estos gobernadores que serán ellos los que deben responder esa situación, pero no podemos nosotros calificar la decisión de los gobernadores como un hecho que vaya a perjudicar el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional depende de lo que nosotros hagamos dentro del Parlamento y de las acciones que nosotros asumamos y la respuesta que le demos a cada una de las situaciones que se vienen suscitando, o de la respuesta que tenemos que darle a la inquietud del pueblo mucho antes. Ahí comparto esta opinión con la doctora, mucho antes de que las situaciones ocurran. Ahora, yo le pregunto a la doctora Cecilia Sosa Gómez a propósito de las consecuencias de lo que ha ocurrido no solo con el diputado Freddy Guevara, sino otros casos contra los parlamentarios de nuestro país. Hablo de las responsabilidades penales que establece la Constitución contra aquellos funcionarios que violen la inmunidad parlamentaria consagrada en la Carta Magna. Su comentario, doctora. Bueno, yo creo que el artículo 200 de la Constitución está suficientemente claro de que todo diputado goza de inmunidad en el ejercicio de su función.
Y en consecuencia, insisto en que el no permitir el acceso, el no protegerlos desde el punto de vista de la fuerza pública, de la fuerza cívica, en el ejercicio de sus funciones, puesto que esa inmunidad lo protege desde que es proclamado hasta que concluye su mandato. Y solo eventualmente, si cometiera presuntamente un delito, es donde entra la situación del antejuicio de mérito. Entonces, la situación es bastante clara, inclusive para la Constitución del 99, cuando usa el delito flagrante, en que una autoridad competente puede bajo custodia someter a un diputado en su residencia y comunicarle al Tribunal Supremo de Justicia. Y efectivamente, como tú muy bien lo dices, ese mismo artículo en el último aparte dice que quienes violen la inmunidad de un diputado es responsable penalmente. Es decir, los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuando uno lee esto que se llama sentencia, pero que en realidad no lo es, porque es un documento a través del cual políticamente se decide lo contrario a lo que la Constitución establece. Y además bajo unos supuestos en el cual, por decir que hubo declaraciones de menores que no se pueden mencionar ni se puede decir cómo se llaman, sino que le ponen un nombre supuesto, inventan una cosa que se llama delitos permanentes. Porque si aplicamos el artículo que ellos invocan aquí, que es el 234 del Código Orgánico Procesal, que habla del delito flagrante, eventualmente nunca ese delito flagrante puede estar en el tiempo permanentemente, porque el mismo artículo dice que se entiende como delito flagrante cuando el sospechoso se ve perseguido o perseguida por la autoridad policial, víctima de un clamor público, es decir, una cosa que está ocurriendo en lo inmediato. Y aquí se está alegando unas situaciones que eventualmente hubieran ocurrido en abril o mayo. Es decir, todo el texto de la pretendida sentencia no es otra cosa, y yo creo que en esto la diputada que nos acompaña está clara, que es un aviso de que la Asamblea no va a funcionar más en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Y digo esto claramente porque no solamente con esta sentencia se crea el precedente de que no se necesita el antejuicio de mérito obligatorio por la Constitución, sino que a quien se notifica de la sentencia no es a la Asamblea Nacional, sino que es a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y además de eso le crean una prohibición de salida del país, porque entró y salió varias veces en estos meses. Es decir, es una cosa verdaderamente, jurídicamente es algo que no se puede sostener. Se sabe que esto es una decisión de naturaleza política precisamente para poner a correr lo que ellos creen puede ser una situación de crisis a nivel de la Asamblea Nacional, sustituir el tema de las elecciones municipales convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente. No se nos olvide, unas asambleas que ya pasó, una convocatoria a unas regionales o de gobernadores, que también fue convocada por una Asamblea Nacional Constituyente, por unos juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de los gobernadores que se juramentaron. Más allá de que estén reconociendo o no a la Asamblea Nacional Constituyente, no hay duda, por favor, que es una presencia, independientemente de la explicación de Acción Democrática, independientemente de eso, y en temas de responsabilidad personal, pero la imagen de que se haya haya una población que eligió a un gobernador, y ese gobernador va y se juramenta, hasta bajando la cabeza ante la Asamblea Nacional Constituyente, por favor, es una manera, obviamente, política de decir, bueno, yo lo reconozco como Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa dualidad, que por una parte digo que no reconozco a la Asamblea, pero yo pertenezco a un partido que no lo reconoce, pero los que son de mi partido, digo que de hecho ya no son de mi partido, pero sí los reconoce, lo que crea es una situación que contradice, y aquí vuelvo con el tema de la sentencia, una sentencia muy bien argumentada, que es más, ni siquiera ha sido conocida internamente
el dispositivo de esa sentencia que ayuda a la hoy Asamblea Nacional a salir del atolladero en que se encuentra, porque olvidémonos por un momento, efectivamente, si los diputados tienen problemas, no tienen problema para llegar, pero la Asamblea es una institución, y como institución, aunque adentro hayan 3, 5, 20 diputados, correcto, esos diputados requieren indudablemente de acciones, no solamente de explicar lo que les pasa, que yo sé que es muy grave, pero hay que tomar acciones. Una acción mañana es decretar que la sentencia que declaró el antejuicio o anuló vamos a llamarlo así, la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara es nula, y en consecuencia, como es nula, no autorizan el enjuiciamiento de Freddy Guevara. ¿Se atreve la Asamblea Nacional a hacer eso? Aunque tenga que recoger la firma de casa en casa. Yo lo que creo es que el venezolano lo que está esperando es que la Asamblea actúe, la Asamblea se defina. Respaldo mi tribunal que está en Washington, y lo respaldo por 1, por 2, por 3 y por 4, como lo dijo la diputada, porque fueron electos de acuerdo al procedimiento correcto, porque fueron perseguidos, porque no pudieron sesionar internamente, porque no se pudieron instalar, pero ese es el Tribunal Supremo que yo reconozco. Doctora, si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a la publicidad, y me gustaría dar la palabra a la diputada para contestar a estas inquietudes que usted se ha hecho, además a sus argumentos. Hacemos una brevísima pausa, le ruego a ambas que permanezcan allí, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, diputada, un minuto para contestar a la doctora Cecilia Sosa Gómez. Bueno, tan sencillo como que mañana será el tema de el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y esta sentencia que nosotros desde ya desconocemos, que precisamente habla de la situación con Freddy, de unos supuestos delitos que ni han sido comprobados ni probados, que hablan de una fulana flagrancia, de una cantidad de situaciones allí que nosotros desconocemos absolutamente y que no las vamos a reconocer. Ese será el primer punto de agenda del día de mañana en la sesión que está convocada para las 10 de la mañana. Con lo demás de lo que ella hablaba, con el tema de si los diputados entrarán o no más al recinto, el Palacio Federal Legislativo, nosotros estamos claros y convencidos que estamos en un gobierno de corte dictatorial, un gobierno que no es demócrata y ha sido parte de la lucha que hemos venido librando desde hace algunos años para acá y sobre todo este año cuando se iniciaron las protestas por un país de plenas libertades, por un país de una democracia real, de una verdadera democracia, y eso pues lo estamos viendo y lo estamos viviendo en carne propia. Dirigentes, líderes opositores, la Asamblea Nacional, que es la manifestación de la voluntad del pueblo soberano y es, repito, la única institución autónoma independiente en este país y por supuesto al gobierno le resulta incómodo esta mayoría parlamentaria que hoy está dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos unidos, estamos convencidos que tenemos que seguir luchando por esta democracia y por la libertad de nuestro país y estamos convencidos que estamos del lado correcto de la historia y que tenemos la razón en lo que hemos venido haciendo y en lo que debemos hacer en lo adelante con ocasión de las cosas y las arremetidas que vienen ocurriendo contra la unidad opositora, contra el pueblo venezolano y por supuesto dispuestos a seguir luchando en unidad. Mucho más allá de diferencias que puedan existir, tenemos un gran compromiso histórico con el país y tenemos un gran compromiso con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos, y eso lo vamos a honrar en esta unidad que tenemos dentro del Parlamento Nacional de cara a la gran responsabilidad que tenemos con el pueblo venezolano. Mañana sesionaremos, a las 10 de la mañana estaremos en el Palacio y estaremos allí, por supuesto, dando respuesta a esta situación, a este atropello contra Freddy Guevara, que es el atropello contra todos los parlamentarios, el atropello contra el pueblo venezolano, porque Freddy es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias, diputada Denny Fernández, doctora Cecilia Sosa Gómez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Se nos ha agotado el tiempo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de